Bendiciones, bienvenidos a The Room. Este es el lugar donde la adoración trasciende las paredes y los corazones se conectan en espíritu y en verdad. Qué bueno que puedes estar aquí con nosotros. Hoy tenemos un tema súper interesante. Te va a ministrar muchísimo. Estaba conversando antes de este tiempo, pero yo espero que tú hayas buscado un lugar donde nadie te interrumpa y donde esto que vamos a estar compartiendo pueda ministrar tu vida de una forma especial. Estoy acompañado hoy con un amigo, un adorador, una persona que Dios me ha permitido componer muchas canciones y realmente cuando me conocí con él pude descubrir ese adorador tan genuino que es. Así que hoy recibimos a mi hermano Chris. Dios mío. Ay, Dios mío. Un privilegio estar aquí contigo, Junior. Busquen su room. ¿Verdad? Porque tú dices un espacio en el que nadie lo pone. Te busquen su room. Métanse en su habitación. Si quieren, pónganse la sábana y estén atentos el día de hoy a lo que vamos a hablar. Apágate Netflix, que esto es lo que hay que ver. Apaga Netflix, prende el room. Ey, qué bueno, manito. De verdad que para mí es un honor el poder hablar contigo. Un tema que nos ministra y nos apasiona tanto como es la adoración. Y cuando estaba conversando contigo me di cuenta de que podemos ser adoradores, pero siempre un adorador, para poder conocer ese cántico y esa melodía genuina, primero atraviesa un tiempo de desesperación, de dificultad, de un proceso fuerte. Como David antes del reinado. Exacto. Ese David que tuvo que tener que correr de Saúl, ese David que tuvo que estar con las ovejas, luchar con osos y leones. Nos damos cuenta que ahí es que se va preparando un corazón que adora en espíritu y en verdad. Que no encajó en el sistema porque no le sirvió la armadura. Exacto. Y te digo algo, es que hay personas que muchas veces ven un adorador y entienden que esta persona siempre se encuentra conectada 24/7 en esa atmósfera, pero realmente es que uno aprende a crearla. Y estaba hablando contigo y yo quiero que las personas escuchen cómo uno puede encontrarse en momentos donde, siendo esa persona que carga un llamado de adoración, puede estar sumergido en algo que es conocido por tantas personas como lo es la depresión. Eso es algo impresionante. Cuando nosotros hablamos de depresión, entendemos que a un cristiano no le debería de llegar, pero llega a una persona que cree ya que tiene un camino hecho, una conexión con padres cristianos o incluso padres que son pastores. Uno entiende que este jovencito, por crecer en la iglesia, no le va a tocar el momento donde la depresión te dice, hey, estoy aquí. Pero cuéntame qué fue lo que sucedió, cómo estuvo eso contigo de que te encontrabas en un estado de depresión. Sí, mira, en el 2021 yo creo que fue mi estado de colapso con respecto al tema de la depresión. Yo tengo, de hecho, que poca gente sabe esto, pero yo tengo, de hecho, intentos de suicidio. Wow. Pero yo creo que colapsó en cosas, asuntos familiares, entre temas ministeriales, entre asuntos con la iglesia, entre asuntos relacionales con una muchacha que me gustaba. Fueron como, yo digo que fue como un sinnúmero de cosas pequeñas que fueron acumulándose y que hicieron detonar, pero lo que maxificó eso dentro de mi corazón era mi propio como autodesprecio, de alguna u otra forma. Yo siempre he dicho que cuando sucede algo malo en mi vida o algo negativo, yo siempre digo como que parece que es como que esa situación negativa se aprovecha para sacar todo lo demás a flote y hacerme como una nube en la cabeza. Y yo creo que eso fue lo que pasó. Llegó un momento en que pasaron o sucedieron demasiadas cosas al mismo tiempo y mi mente no supo cómo lidiar con todas ellas al mismo tiempo. Wow. Hay algo que hablábamos, y es que, por ejemplo, cuando sucede que entra ese estado de depresión, tú decías que es por relación a cómo tú te sientes o cómo tú te ves, porque hay personas que no entienden por qué llega la depresión. Entienden, la depresión llega porque fulano te habló mal o porque tal persona te hizo tal daño, pero ese no es como la raíz fuerte que puede crear un estado de depresión. La depresión más bien
viene por cuestión de cómo yo percibo, Así cómo es. yo veo, que yo me siento útil o no me siento útil, yo me siento despreciado, me siento que Claro, la gente... no es tampoco como una luz verde para que el que quiera o hacerle daño a alguien lo haga, no. Porque, no, él es responsable de cómo él se siente. No. Nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos una responsabilidad afectiva con nuestros amigos, con las personas que conocemos, con nuestros seres queridos, y que de alguna u otra forma lo que nosotros decimos o hacemos va a afectar sus emociones, pero también el cómo nosotros recibimos el daño que a nosotros nos hacen tiene mucho que ver con eso. Entonces, cuando yo no estoy en un estado de que tengo mis defensas espirituales altas, cuando yo no tengo mis emociones estables, cuando yo no tengo mi corazón pasado por el filtro de la presencia de Dios, cualquier cosa que pueda suceder a nuestro alrededor puede golpearnos y puede maltratarnos, aún sea eso muy pequeño. Yo creo que fue eso lo que pasó. Sí. Yo tenía como un estado de desconexión, y la desconexión te hace vulnerable de alguna u otra forma. Porque es un momento donde tú sientes que todo lo que ocurre malo es producto de que tú estabas ahí, de que fuiste tú, de que es por mí. Y tú asumes una culpa que no era tuya. Exacto. Ahí es que entra el momento donde uno ya como que no sale de un tiempo de tristeza, un tiempo de depresión. Pero cuando tú te encontrabas en esa situación, ¿cómo tú te comportabas o qué hacían tus familiares? ¿Qué sucedió en el momento que tú estabas atravesando esa depresión? Mira, era como te decía al principio. Yo he lidiado con un montón de cosas. Hay gente que no entiende que a veces el resultado de una falta que tú puedes cometer delante de Dios puede provocar en ti una tristeza que, si tú no acudes a Dios para que te ayude a solucionarla, tú puedes terminar en un desenfreno con respecto a la tristeza, o puede entrar en un plano de que eso sea incontrolable. Yo te voy a poner, por ejemplo, dentro de muchas cosas que me pasaron, yo atravesé por una relación en la que me fueron infiel. Aquí en redes se dice que te pegaron los cuernos, ¿no? Atravesé por ese tipo de cosas. Es una historia sumamente larga. Yo también atravesé por un asunto yo fui adicto a la pornografía, estando en la iglesia, ministrando, estando en los altares, invitándome y atravesé por ese tipo de cosas. Activo ministerialmente y activo en esa área. Esas son cosas que te hacen sentirte triste, pero cuando tú acudes a buscar vías como para solucionar eso y tú no encuentras como ese apoyo correcto, que tú no porque yo te pongo un ejemplo. Yo confesé mi pecado. Yo confesé mi pecado porque la palabra dice que aquel que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Amén, exacto. Entonces a veces uno no encuentra a qué persona, que es una recomendación, señores, busquen a alguien siempre, aunque el pecado que usted haya cometido sea el peor del mundo, busque a alguien a quien usted pueda confesarle lo que usted hizo. Dice la palabra de Dios que aquel que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Pero confesar el pecado de forma vertical y de forma horizontal, la palabra también habla de confesar los pecados uno a otro para uno poder levantarse, pero hay que buscar a la persona correcta para eso. A mí me tocó decirle a mi papá, por ejemplo, por el asunto que yo estaba pasando, porque me sentía triste, me sentía sucio, sentía que no lo estaba haciendo bien, y yo no recibí la respuesta que yo esperaba de mi papá. En vez de yo sentir un papá que me abrazara, que me acogiera, o que me ayudara a sanar ese tipo de cosas. Vamos a tirar, tranquilo, mijo. Que sí, esto, lo que hizo fue que habló con la gente de la iglesia y los diáconos. Habló con un par de líderes de allá de la iglesia y me calenté. Gracias a Dios que de alguna u otra forma yo conté con algunos líderes que sí fueron sabios y me ayudaron a levantarme. Mi pastor me ayudó muchísimo en ese entonces, el líder de oración de ese entonces también. Pero yo quería a mi papá en ese momento. Claro, porque uno quiere que el papá resuelva ese momento de... La iglesia me ayudó, pero yo quería a mi papá. Y tu papá viene y lo que hace es que va y habla con los líderes. Y esto yo quiero aprovechar para hablarle a esas personas que hay jóvenes, personas en la iglesia que procuran encontrar un refugio que le diga, mira, guíate de esta manera, haz esto, haz lo otro. No, yo sé que el pecado a veces nos hace entrar en un estado de culpabilidad donde creemos que no deberíamos de orar porque ya le va a fallar otra vez a Dios. Pero realmente
tenemos que ir con un corazón contrito, humillado. Y todo líder tiene que saber que Dios es un Dios misericordioso. Sí. Y nosotros no podemos ser los primeros en que salgan a hablar o a hacer que otras personas A veces uno entra en un estado, conozcan mano. el pecado de alguien que quiere restaurarse, que quiere salir A adelante. veces uno entra como en un estado como de que eso está mal. Yo creo que nosotros debemos evaluar algunas cosas como iglesia. Ujú. Pero se llega a un estado en que tú tienes miedo de acudir a veces a la misma iglesia para que te ayude a salir del pecado. Se supone que la iglesia es representante de Cristo aquí en la tierra. Exacto. ¿Qué haría Cristo con el pecado de la gente? Obviamente no se lo celebra, no se lo aplaude, pero Cristo salva a la gente, Cristo restaura a las personas y le da la bienvenida, no lo rechaza. Aquí por lo general te ponemos en el último asiento de allá atrás. Exacto. No, si tú estuvieras en pecado, si tú entraras por la puerta de la iglesia o tú entraras por la puerta de la casa de Jesús en la antigüedad y tú entras en pecado o en falta, yo estoy seguro que Jesús te llama, te invita a sentarte, te abraza y te dice, tú eres bienvenido, esta es tu casa. Ahora bien, te amonesta, te reprende, porque él a un montón de gente le decía, vete y no peques más. Vete, tú te has salvado, pero no peques más. Exacto. Pero yo necesito amor en medio de ese tipo de cosas. El amor reprende, el amor hace que yo vea lo que está sucediendo mal, está bien, pero el amor restaura, es la cualidad del amor. El amor tiene que restaurar. Exacto. Y es importante que los líderes, pastores, entiendan lo siguiente. Hay personas en el ministerio, hay personas en tu congregación que están tratando de salir de este pecado de la pornografía, pero la única manera para poder romper con una adicción de este tipo es poder encontrar a alguien que te guíe espiritualmente, que te haga entender que Dios está listo para perdonarte, que Dios está listo para tomar control de tu vida y que lo que tú estás haciendo, la única solución es poner un tiempo de oración en lugar de un tiempo donde tú digas, bueno, entretente leyendo un libro, puede leer la Biblia, claro, pero como dice en un momento Jesús que le dice a Pedro, Pedro, ora para que no caigas en tentación. La persona tiene que entender que es importante darle el golpe al enemigo a través de la oración. Así es. Cuando vienen esos pensamientos que te dicen, hey, mira ahí, tú sabes cuál es. Mete mano. Ya tú sabes, mete mano. Tú sabes cómo es. Así es. Ahí tú tienes que decir, Señor, dame fuerza. Mira, y poner a Dios. El tema de la presencia de Dios no es que juega un papel importante, es el papel importante. Exacto. Mira, en medio de un montón de cosas, porque yo te conté a lo mejor lo del asunto de la pornografía, pero está el tema también de a lo mejor esa relación que me golpeó, del autodesprecio. Yo siempre me consideré que yo no era feo necesariamente por mi físico, pero llegó un momento que yo creía que sí. Por ejemplo, algo que despertó esa sensación de autocomodiarme fue el asunto del rechazo de esa persona, a lo mejor que me engañó, me fue infiel. Sobre todo que a veces tú ves que con el que te es infiel, supuestamente como un chisme más bonitico que tú. Entonces eso te afecta. Y yo dije, mielquina, es que yo soy feo, o es que yo no, somos feos, pero somos feos pro max. Y uno dice como que, hermano, pero ¿qué es lo que pasa? Empiezas entonces a autodespreciarte, pero empiezas a entender de alguna u otra forma cómo opera la tristeza para de alguna u otra forma formarte. Lo que a mí me sacó, Junior, de la depresión fue yo entender que la tristeza no necesariamente tiene que ser mala. Y tú dirás, Cris, pero tú te estás volviendo loco. ¿Cómo así? No, la tristeza no necesariamente tiene que ser mala. La tristeza, el dolor y la soledad jugó un papel importante en los hombres de Dios en el Antiguo Testamento. Todos los hombres de Dios, para ver la promesa de Dios cumplida que Dios le hizo a ellos, tuvieron que primero atravesar por procesos difíciles de soledad y de sentirse solos. Ahí está Elías, sí. Ahí está Job, ahí está David. Todos atravesaron, antes de experimentar la gloria, atravesaron por procesos de desprecio, de dolor, de sufrimiento. Dice la palabra de Dios, creo que en Corintios, no recuerdo bien, ustedes lo buscan, que hay una tristeza que produce arrepentimiento en nosotros.
Pero también dice la palabra de Dios en Eclesiastés, que ese fue el texto que a mí me voló la cabeza. Dice, mejor es el llanto que la risa. Wow. Tú dices, pero Salomón se está volviendo loco. Dice, mejor es el llanto que la risa. ¿Por qué? Porque la tristeza tiende a pulirnos. Wow. Sí. Cuando tú miras la tristeza y el dolor y el sufrimiento desde el punto de vista de que es una herramienta que Dios utiliza para formarte, entonces tú empiezas a abrazar no ese momento de soledad, sino la esperanza que te da el tú estar en esa soledad y atravesar esa soledad con Cristo, con el Espíritu Santo. Eso, amén. No es lo mismo tú estar solo y sentirte solo y sentirte que tú no sirves para nada, a tú estar triste y sentirse solo y sentirte que tú no sirves para nada, pero estando en la presencia de Dios. Yo le dije en un momento al Señor, Padre, yo no le voy a llorar más a la nada. Cada lágrima tú la vas a tener ahí. Yo no sé lo que tú vas a hacer con cada lágrima. Amén. Pero tú vas a usar cada lágrima para regar el propósito que tú tienes. Amén. Cuando tú te encontrabas en esa situación, por ejemplo, donde pasaste, dice, encontraste la manera de que el Espíritu Santo te ayudó a salir de la depresión, luego que sucedió el momento que tu padre y tú le confesaste que estaba en esa atadura de la pornografía. Cuando todo esto estaba sucediendo, ¿cómo tú llegas al encuentro de ese propósito de adorar a Dios, de ese propósito que te hace activar ese llamado y permitir que entre el tiempo donde tú cantas? Yo creo que de alguna u otra forma lo que esa es la bendición de la soledad y el dolor, que te ayuda a encontrarte con Dios. Yo en ese momento yo aprendí a enamorarme de Dios. Yo le decía a alguien que quiero mucho recientemente que yo llegué a la conclusión, a veces uno se hace poco esta pregunta y es la más importante que uno debe hacerse, y es la de yo amo realmente al Señor. Yo realmente estoy enamorado y apasionado por Dios. Cuando tú quitas la música, cuando tú quitas las canciones, cuando tú quitas los escenarios, cuando tú quitas de hecho en tu tiempo de oración, por ejemplo, el pasito que tú pones para ese ambiente en tu habitación, ¿qué a ti te queda en tu comunión? ¿Qué hay en el vínculo? Hay gente que si se acaba la canción ya terminó de orar. Wow. Ay, eso es cierto. Y nosotros tenemos que entender que en el momento en el que habla en Juan capítulo 4, que el Señor se encuentra con la mujer samaritana, nosotros tenemos que entender que ahí no había música de fondo y ahí no había un piano. Nosotros tenemos que entender que ahí no había una guitarra acústica, ni había una canción famosa sonando. Había una mujer que había tenido 5 maridos, que el que tenía no era de ella. Y era de alguna u otra forma extranjera, era samaritana. Había un lío entre esa gente con los judíos, ¿entiendes? Y tú decir que Cristo ve ese momento como un momento en el que hubo adoración. Wow. Entonces, la adoración no tiene que ver con mi canción favorita. La adoración no tiene que ver con mi predicador favorito. La adoración no tiene que ver con el pachito de fondo para que haga ambiente. No, la adoración tiene que ver con un corazón sincero. Porque hubo un momento en el que Jesús lo que hace es evidenciar tu pecado. Te dice qué es lo que pasa contigo. Cuando hablo de evidenciar, no es que Él te expone y te lacera delante de la gente, no. Él te hace que tú entiendas cuál es tu posición real, cuál es tu condición de pecador. Exacto. Entonces eso fue lo que hizo Jesús con ella. Cuando Dios expone el pecado, entonces entra el momento de la sinceridad de ella. Ahí es. Pero entonces tú eres profeta, porque tú sabes este tipo de cosas de mí. Mira, sí es verdad. La realidad es que es esa. Entonces ahí Dios empieza a mostrarte el propósito. Por eso esa tipa salió a predicar. Esa fue la primera evangelista. Exacto. Realmente cuando uno encuentra ese momento donde Dios te permite que el Espíritu Santo te convenza de pecado, tú reconoces ese pecado, te arrepientes de él y comienzas a hacer el momento donde el Espíritu Santo, la presencia, el amor de Dios se encuentra contigo y te perdona, te limpia. Inmediatamente entra una adoración, como dice Jesús a la samaritana,
viene un tiempo donde van a salir verdaderos adoradores que adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Hubo algo que tú me estabas contando antes de iniciar y era relacionado a algo que te sucedió cuando te tocó cantar en la iglesia. Y es que yo creo que muchas personas tienen que saber esto. Hay gente en la iglesia, en la congregación, intentando agradar a Dios, intentando ejercer un ministerio, intentando cumplir el propósito que Dios estableció en su vida. Y los hermanos, los que le rodean, en lugar de abrirle camino, de decirle sigue adelante, lo que se preparan es para señalar, para decirle lo hiciste mal, hablaste mal, te comportaste de una forma incorrecta, mira que gagueaste cuando leíste la Biblia, mira que hiciste, desafinaste cuando cantaste esta canción. En lugar de felicitar, de incentivar a que continúe preparándose, continúe haciéndolo. Y tú me estuviste diciendo que cuando te tocó cantar en la iglesia, cuéntalo para que la gente... Señores, miren, la primera vez que yo canté en la iglesia era como una actividad que había, que se llama 40 días con propósito, se llamaba. Eso sucedió en muchas iglesias hace unos años aquí. Y eso tenía que ver con algunas canciones tema que tenía, era como un discipulado, que se llamaba así. Y se cerraba como con un tiempo de oración bien bonito. Y a mí me tocó cantar la primera canción que yo canté. Creo que la primera canción que canté y que canté en un escenario fue esa. Yo tengo un nuevo amor, de Roberto Orellana. Wow. Que dice, yo tengo un nuevo amor. Yo no la canté así. No. No, no te lo puedo enseñar aquí porque se va la gente. No, pero dame esos minutos de cantar, cántame esa canción, un poquito de esa canción ahí, que David te va a acompañar. Dice, y yo tengo un nuevo amor, el corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, eso es mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Y yo tengo un nuevo amor, 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 el corazón me late sin parar. Aquel que le dio a mi vida una razón para amar, Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Tú cantas parecido a mí cuando yo quiero cantar. Igualito. Usted rompe el líder. Yo sentí que era yo que le voy a mandar un par de notas de voz del líder. La voy a publicar en el Instagram. No me destruya porque tú sabes que pero realmente yo veo algo, y es que mira la canción que habla de amor y las canciones que tú me has mostrado que Dios está permitiendo tú escribir tienen que ver con amor. Yo no había pensado eso. Tú viste que hice como una conexión de una vez. Yo sabía por dónde tú ibas. Dios te está dando esa... no me he dado cuenta. Sí, señores, estábamos hablando Junior y yo antes de empezar que cuando yo empecé a analizar las canciones que yo he escrito, casi todas de alguna u otra forma, ya sea de forma directa o indirecta, hablan de el amor. O el amor de Dios, o el vínculo entre Dios y uno. Está todo obra para bien. Que dice básicamente que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. ¿Quién me separará del amor que hay en ti? Pero Dios mío, voy a tener que guardarla, patentizar la palabra. A ver, amor, pero realmente eso sucede cuando se revela a nuestra vida ese Padre amoroso, ese Padre que nos perdona, ese Padre que nos restaura. Amén. Y en ese momento nosotros podemos conocer realmente quién es Dios para nuestra vida. Y yo creo que esa es la respuesta a esa persona que puede estar atravesando un momento de depresión, un momento de ansiedad, un momento de cautiverio espiritual. La salida a tu situación, la salida a ese momento difícil, es que puedas conocer ese Dios amoroso, ese Dios perdonador, ese Dios que te restaura. Hoy es el momento que tú le digas: Señor,
yo sé que mis debilidades, yo sé que mis flaquezas, yo sé que este momento que estoy atravesando es difícil, pero tu amor me sostiene, tu amor me guarda, tú te haces fuerte en medio de mi debilidad. Reconoce ese amor y te vas a dar cuenta de que esa cárcel de la depresión, de que la cárcel de la ansiedad está simplemente en el momento que tú no entiendes quién es Dios para ti, pero cuando reconoces su amor, inmediatamente las cadenas se rompen. Y me bendice mucho lo que Dios ha estado haciendo y va a seguir haciendo en tu vida, mi hermano Chris. De verdad que yo creo que ese es el tiempo de que se van a levantar, como hablabas, como esa samaritana que Jesús le dijo, llega el tiempo donde se van a levantar adoradores que van a adorar en espíritu y en verdad. Y esto que has hablado, yo creo que a muchas personas le ha ministrado en el sentido de que van a darse cuenta de que ya es el tiempo de que hagas un stop, un alto a ese tiempo de pecado que te ha estado consumiendo y dile, Padre, yo quiero cambiar, yo quiero ser diferente, y yo te aseguro que algo va a suceder en tu vida. Sí, yo sé que hay mucha gente en estos días, la sociedad o el cómo ha ido evolucionando la sociedad, ha despertado cada vez más ese crecimiento de depresión, mucha gente atravesando por ese tipo de cosas. Señores, tienen que entender, a lo mejor esto va a sonar como un cliché, pero tienen que entender que Dios los ama. Dios tiene un propósito con ustedes. A veces entendemos ¿cuál es el propósito y todo eso? Señores, el propósito no lo descubre en la presencia de Dios. Amén. Si usted se siente solo, si se siente profundamente triste y se va a abandonar a sí mismo, pues que sea en la presencia de Dios. Si se van a abandonar, abandónense en la presencia de Dios. Que el Espíritu Santo, ahí en donde ustedes estén, en ese momento en el que usted tiene una tristeza que es inexplicable, porque hay una tristeza que usted no puede explicar, en ese momento entender que Dios a ustedes los entiende y Dios tiene un propósito con ese proceso de depresión. Nosotros podemos hablar hoy en día del proceso de Job, pero si a Job le hubieran dicho cuál era su final en el proceso de su depresión o de su dolor o de su proceso, entonces él no hubiera sido enseñado de la forma en que Dios quería enseñarle a él. Amén. Nosotros hoy podemos hablar de Job porque sabemos el final que tuvo Job. ¿Y qué nos dice a nosotros que si Job tuvo un final grandioso, nosotros no lo podemos tener también? Eso, amén. Entonces, la depresión es una bendición. ¡Ay, mi madre! Así es. Esa depresión te sacó a ti. Así es. En victoria. Realmente, yo me alegro de hablar con Chris porque tú ves cómo está Chris, que hay una paz que sobrepasa entendimiento. Ese hombre no está solo ya. Ese hombre está en gloria. Tiene una sierva que lo bendice y le ora. Amén, gloria a Dios. Ya ese hombre está catapultado. Dios lo ha bendecido. Yo te estoy hablando de que hay que meterse con Dios. No me pregunten nombre, no ando en eso. El día de la boda. No me pregunten Instagram. Y el que escribe el Instagram de ella lo voy a borrar, lo voy a reportar. Así que repórtalo. Que ahí nadie... No, mira. Bueno, pero realmente yo me alegro de ver esto. Porque es que cuando Dios te toma, te procesa, te da victorias que realmente cuando hablas, la gente se da cuenta del que está haciéndolo, del que lo ha hecho, del que lo seguirá haciendo. Sí. Solo es Dios, nadie más. Y yo creo que, como decía Chris, hay que ponerse y lanzarse delante de Dios, como lo hizo también Samuel. Porque Samuel en un momento fue y dice que cuando Elí estaba para dormir, él estaba durmiendo, pero él estaba al lado. Durmiendo en el lugar en donde mora la presencia de Dios, donde moraba la presencia de Dios. Estaba Samuel. Samuel estaba donde se encontraba el arca, la presencia de Dios. Sí. Y yo me imagino la vida de Samuel, porque Samuel fue un joven que nosotros decimos, wow, Dios lo usó como un profeta poderoso, pero si miramos la vida de Samuel, yo creo que la vida apuntaba a que no se sintiera contento, sino triste. ¿Por qué? Porque tú dices, qué lindo, la mamá lo ofreció y lo ofrendó al templo. Ajá. Y Samuel viendo a los muchachitos jugando vitilla. Y viendo Samuel a sus hermanos compartir con su papá, compartir con su madre.
y él entender que a él le tocaba estar en el templo. O a lo mejor incluso viendo a sus hermanos cumplir sus sueños, los sueños que tenían sus hermanos, y él renunciar a lo mejor a los sueños de él por cumplir el sueño de para Dios. cumplir el de Dios. Eso es Muchos tremendo. de nosotros podemos ver esto de una forma, pero realmente lo que tenemos que entender es que ese proceso que hemos estado viviendo, lo único que nos está diciendo, ve a la presencia, porque cuando entres a la presencia te darás cuenta de que te voy a poner en un lugar más alto del que se encuentran otras personas. Así que Dios les bendiga. Amén. Dios les guarde. Qué bueno que estuvieron con nosotros en The Room. Esto vino para bendecir tu vida, para ministrar a ti. Y recuerden que la intención de este proyecto es que ustedes puedan saber que lo que están viviendo, el desierto, lo que están pasando, lo que sea que se encuentren, tiene una solución. ¿Y sabe cuál es? Adora a Dios en todo tiempo. Entra a esta habitación y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Dios te va a entregar grandes cosas cuando le adores y le ores. Amén. Bendiciones y suscríbete, comenta y comparte. Tú te estás viendo este video y no te has suscrito. Ve, suscríbete y recuerda, síguenos en Instagram y ve a nuestro playlist para que disfrutes cada una de las canciones que ponemos para ti. Bendiciones. Amén.